Este, Bueno, buenas tardes. No sé si soy la responsable o la culpable. Veremos cuando todo esto finalice. Estamos transitando hoy, yo creo que el día 11 o el día 12 de estancia de esta primera corte. Y bueno, la verdad que es una alegría poder contar con vos, Inés, en esta conferencia de cierre más académico de tu parte. Le contaba ayer a las colegas y a Hugo, que son quienes conforman esta primera corte, y lo hago extensivo también para Gabriela, Ángeles y Alicia, que bueno, que tuve la suerte de tenerte de docente en la maestría, donde en ese momento el libro que quedó resonando por lo provocativo, por las categorías nuevas, por los modos de anudar núcleos problemáticos, se llamaba De Sarmiento a los Simpson, y que más adelante otro que utilizamos mucho nosotros en los trabajos sobre todo de formación docente, era el libro sobre la invención del aula, ¿no? Y donde quedaba planteado un poco la genealogía de la forma escolar a lo largo de los siglos, y quedaba fundamentalmente abierta la pregunta sobre las aulas del futuro. Fue un libro que es, digamos, del siglo pasado, esto, digamos, lo acuerdo perfectamente. Y creo que, bueno, quedó como abierta la pregunta, incluso diría yo que provocativamente, como que no teníamos mucha claridad, no, digamos, invitabas a que pensemos cómo imaginábamos el aula del futuro sin imaginar, por ejemplo, que se nos venía una pandemia, ¿no? Y que en parte tus estudios, tus investigaciones, más tus reflexiones durante la pandemia, bueno, abrieron un campo de trabajo, de pensamiento, de investigación, de indagación y de reflexión, que por ahí hoy seguramente escuchemos en tu intervención. Que bueno, vengo leyendo, vengo pensando, todos venimos leyendo, pensando, escribiendo, imaginando qué forma irá a tomar el próximo tiempo cuando se estabilice los efectos de la pandemia, si es que se estabilizan. Así que bueno, un poco esto. Gracias por estar, gracias por sumarte, y a las colegas que están del otro lado también. Muchas gracias. bueno, hoy me concedió la responsabilidad de presentarte, Inés. Es una gran alegría, mi directora de tesis de doctorado. Bueno, hoy Inés nos va a convidar con una hipótesis de trabajo que tituló La escuela y las nuevas infraestructuras de conocimiento, entre la retórica del fin y la esperanza de un nuevo comienzo. Inés Dussel, sumo a la presentación que hizo Dori, es profesora investigadora del DIE, CINDESTAV, en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 3. Fue directora del área de educación en esta sede de Flaxo Argentina entre 2001 y 2008. Fue un gusto contar con su coordinación, con su dirección. Es doctora en educación, egresada de la Universidad de Wisconsin-Madison. Su formación de base es en Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, y cuenta también con una maestría en Ciencias Sociales de Flaxo Argentina. Recibió en 2018 el Humboldt Research Award, otorgado por la Alexander von Humboldt Stiftung, Alemania, en reconocimiento de su trayectoria académica. Actualmente es presidenta de la International Studying Conference for the History of Education, ISCHE, primera latinoamericana en ser electa. Un gran mérito, merecido. Bueno, Inés, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a Dori, a Perla, y bueno, como ahí leyó Perla, para mí Flaxo es un lugar que quiero mucho, donde me formé, donde crecí,
donde espero volver en algún momento, así que siempre tengo ahí como un enorme cariño y un enorme interés por todo lo que se hace. Me parece que es un grupo de colegas bueno, excelente, ¿no? En términos de cómo piensan, de su compromiso, de estar atentas y sensibles a lo que está pasando, de poder tramitarlo y pensarlo con otra perspectiva, así que siempre aprendo en estos diálogos. Y bueno, lo que preparé es una presentación sobre algunos de los temas que estoy trabajando, quizás algunos de ustedes saben algo o no, pero bueno, Dori mencionaba la invención del aula. Yo me formé como historiadora de la educación, esa fue mi primera formación. Y después, bueno, siempre me interesó mucho la pedagogía, me formé en ciencias de la educación, siempre con una lectura pedagógica, una discusión de las pedagogías, del currículum, en esta perspectiva histórica y contemporánea. Y desde hace un buen rato empezamos a trabajar en temas de pedagogías de la imagen, pedagogías visuales, y desde esta línea de pedagogías de la imagen me fui interesando cada vez más por lo digital, ¿no? Porque en ese momento, bueno, mediados 2005, 2006, era bueno, el cambio tecnológico muy abrupto, ¿no? Que estábamos viviendo, y muy claramente a partir del 2010, por ejemplo, en Argentina, con un plan como Conectar Igualdad, que implicó un avance de la digitalización muy importante. Y diría que esto más o menos desde hace unos 15 años o un poco más vengo trabajando en temas vinculados a la digitalización, y un poco en este subtítulo pensando, conectando con mis trabajos anteriores sobre la invención del aula, y con mi formación como historiadora me interesa traer una perspectiva de largo plazo. Sé, porque lo estudié, que la escuela no existió siempre, no fue siempre así, digamos, ¿no? Es una contingencia, es una creación contingente que tuvo que ver con múltiples dinámicas, y por supuesto está cambiando, va a ir cambiando, y quizás tome formas que ya no sean lo que conocemos hoy como escuela, y en ese sentido esta discusión de qué trae el cambio tecnológico me interesa mucho para pensar lo escolar, ¿no? Y pensarlo, reitero, en términos de un largo plazo. Bueno, comparto una presentación que preparé, ahí la están viendo, ¿no? Puedo abrirla más, ahí la ven. Entonces, bueno, pensando en este vínculo, ahora después les voy a contar un poco de dónde salen estas imágenes, pero uno podría decir, bueno, acá hay un primer elemento que es bastante obvio, pero no hay que dejar de señalarlo. Bueno, acá la presencia de lo digital hoy es absolutamente bueno, expandida, podemos decir. Hay algunos autores que dicen, bueno, no estamos viviendo la revolución digital ya pasó, y en realidad más bien lo que hay que pensar es una condición humana o un mundo que ya está muy digitalizado, ¿no? Esta es una foto que salió en el New York Times el año pasado, que es una foto compuesta, ¿no? En el sentido de que él o la fotógrafa se paró durante una hora a sacar fotos de una escalera en el centro de Boston, y bueno, ustedes pueden ver que absolutamente todos están con el celular, ¿no? Y esta presencia enorme de lo digital en la vida cotidiana, me parece que, bueno, esto es, podríamos decir, un dato, ¿no? Quiere decir, cuando digo un dato, que no hay que problematizarlo, que ya con eso explicamos todo, más bien esto hay que abrirlo, pero sin embargo creo que, bueno, si uno sacaba una foto de estas hace 15 años, por supuesto, la imagen no tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué es lo que se va afirmando? Bueno, ahí yo sigo a varios autores que me interesan, Evgeny Morozov, José Bandij, algunos de sus trabajos han sido publicados en español, otros no, pero básicamente lo que esta línea de trabajos plantea, bueno, esta digitalización en relación al capitalismo, ¿no? Y una crítica fuerte a lo que implica las tecnologías digitales en el marco de sociedades capitalistas, que además de capitalismos nuevos, dicen algunos, o bueno, qué sé yo, viejos podemos decir, es el mismo de siempre o es otro, es otra discusión, pero en todo caso, bueno, algunos lo llaman esto el capitalismo de vigilancia, o bueno, estas nuevas ropas del capitalismo. Lo cierto es que, por ejemplo, algo que se volvió una mercancía muy importante son los datos que producimos en cada una de nuestras interacciones, y a veces la interacción es simplemente el tiempo
de atención. La atención también se vuelve una mercancía. Algunos dicen la atención es el petróleo, ¿no?, del futuro, en el sentido de que cada vez es más escasa, cada vez hay más cosas que convocan nuestra atención y los anunciantes, la gente vende nuestra atención. Y en ese sentido, bueno, ese es un primer elemento, ¿no? Entender cómo funciona y que efectivamente esta datificación tiene que ver con una mercantilización muy fuerte de lo social, de muchos aspectos de lo social. Bueno, esto de los deseos, ¿no?, de muchos aspectos que hasta ese momento entraban más lateralmente, bueno, la sexualidad, la salud, nada, ¿no? El estacionarse, obviamente los consumos más clásicos, bueno, la educación pasa en buena medida, no en toda, no, y eso varía mucho según las sociedades, se está datificando cada vez más, y esto genera esto, ¿no?, una socialidad que se vuelve técnica, dice Van Dijk, ¿no? Ella dice, bueno, los medios conectivos, en el sentido no solamente de que nos conectan, sino también nos conectan en esta red capitalista en la cual, bueno, hay plataformas que operan de ciertas maneras para concitar nuestra atención, para extraer riqueza de nuestras interacciones, ¿no? Uno puede decir, no, pero yo con el clic, ¿no? Bueno, cada uno de esos clics o incluso cada tiempo que paso mirando algo, bueno, esto se mercantiliza, ¿no? Se capitaliza, se vende a anunciantes, se vende a distintos lugares, ¿no? Entonces, este es un rasgo, me parece a mí, que es importante. Mucha de la literatura sobre las tecnologías digitales en la educación se saltean esta crítica al capitalismo y más bien creen que hay una interacción ser humano-máquina en el aire, ¿no? Y bueno, entonces muchas de las discusiones ahora de la inteligencia artificial también se dan en un marco similar, y me parece que hay que poner de relieve, y por eso traigo la idea de infraestructuras, que ahora enseguida voy a detallar en ella, para ver, bueno, ahí qué instituciones, qué artefactos, ¿no?, qué corporaciones están trabajando en esta digitalización, ¿no? Algunos datos importantes para ver, bueno, este alcance, ¿no?, de la conectividad, de esta sociedad conectada, podemos decir. Bueno, estos son datos de enero de este año, pero fíjense el grado de conectividad, bueno, es muy impresionante en Europa occidental y los países nórdicos, mucho menos en ciertas zonas de África, donde verdaderamente hay todavía una conectividad muy baja, pero si uno mira también Asia, ¿no?, China, es claramente, bueno, también muy impresionante, América Latina, ¿no? Y bueno, y sobre todo Sudamérica tiene un nivel de conectividad muy importante, más que, por ejemplo, lo que vemos en México y lo que vemos en Centroamérica, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Se hacen muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido la conectividad hay que abrir eso y empezar a discutir. Bueno, hay una gran proporción pasa por el uso de lo que se llaman las redes sociales o los medios sociales, ¿no?, como Twitter, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, nada, las cuestiones que hacen. Y aquí hay otros, ¿no?, también para ver cómo está cambiando tan rápido, podríamos decir, esto es de enero del 22, enero del 23, bueno, cuánto tiempo, igual es interesante, estos son datos que en general proporcionan las empresas y por lo tanto hay que tomarlos con pinzas, ¿no? Este es uno de los problemas del gobierno o de la regulación de Internet, que son empresas en general norteamericanas, pero no solo, en muchos casos transnacionales, que son más poderosas que la mayoría de los estados nacionales y que es muy difícil, bueno, y esto, que son privadas, por lo tanto no van a ofrecer fácilmente información de cómo les va, lo que les va bien, lo que les va mal, ¿no? Y esto, bueno, para los estudios de Internet es un problema, ¿no? Pero fíjense, bueno, cómo está cambiando. Bueno, por ejemplo, TikTok es en este momento la gran estrella, junto con YouTube, ¿no? Y esto me parece a mí que en sí mismo es algo que como educadores tenemos que pensar, ¿no? Porque bueno, aquí hay un desplazamiento hacia los contenidos audiovisuales muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, y hace un tiempo YouTube era el rey y ahora, bueno, está creciendo y le está pisando los talones, y en este momento incluso es más importante una plataforma china, que es TikTok, y bueno, que es bien interesante lo que está produciendo, ¿no?, como cambios.
También, bueno, Twitter, ¿no? Facebook está cayendo, están creciendo otras cosas. Bueno, Twitter, todos sabemos la gran crisis que tiene a partir de que la compró Elon Musk, ¿no? Pero todavía, digo, aparecen otro tipo de plataformas que también es interesante. Bueno, digo, acercarse un poco a lo digital para mí implica verlo, empezar a verlo, y estos son solamente algunos, podríamos decir, pantallazos, literalmente, de ver la complejidad de esto, ¿no? De lo que se hace, de que atrás hay corporaciones, hay plataformas, de que hay usos diferentes, ¿no? De que hay competencia, de que hay integración, pero de nuevo rivalidad también, ¿no? Y lo que se configura en este contexto, bueno, yo aquí puse un libro de Fontcuberta, que es bien interesante, un historiador de la fotografía y un artista visual catalán. Él tiene un libro de 2016 que se llama La furia de las imágenes, en la cual él trabaja precisamente con esta imagen de un artista alemán, Erich Kessels, que en el 2008 él hizo una intervención, una instalación que, bueno, creo que hoy sería imposible, y no pasó tanto tiempo, que fue imprimir todas las fotos que se subían en un día a Flickr, ¿no? Y uno podría decir, bueno, esto como este volumen, ¿no? de imágenes y bueno, esta cultura, podemos decir, o estas plataformas en las que circula tanta información, tantos documentos, tantos materiales, se volvió prácticamente ilegible por su gran dimensión, ¿no? Algunos dicen, bueno, es un archivo parahumano, y Boris Groys dice, bueno, en realidad estos son signos débiles, parecen muy fuertes, algunos son muy sensacionalistas, muy choqueantes, pero la visibilidad en este marco de que hay tanto para ver ha bajado, ¿no? Y bueno, Groys dice, bueno, se invierte la relación entre productores y espectadores, ahora hay más productores y no hay tiempo para ver eso, ¿no? Y uno podría decir ahí cómo también las plataformas, bueno, como TikTok precisamente, van reaccionando, o Instagram, ¿no? Van reaccionando y van ofreciendo otras posibilidades para adecuarse a un espectador, a una audiencia que no puede ver demasiado, y por lo tanto el scrolling, ¿no? Rápidamente, bueno, menos de un segundo, tengo que ver y decidir si esto me interesa o no, ¿no? Y esto, bueno, es un cambio, uno podría decir, cultural muy grande en términos de nuestra relación con los documentos, con los materiales, con la cultura, con la otredad, finalmente, con la idea de hacer mundo. Bueno, ¿por qué considerar esto como una infraestructura de conocimiento? Y ahí quiero juntar dos líneas, ¿no? Una es la que viene de los estudios de la infraestructura, un conjunto de estudios que son muy fuertes en lo que se llama STS en inglés, Science, Technology and Society, bueno, Ciencia, Tecnología y Sociedad, que es una línea muy importante que ha venido trabajando, bueno, los cambios del siglo XX, en la línea de poder, de política, de tecnología, capitalismo, etc. Y ahí este grupo de gente dice, bueno, hay que mirar la infraestructura en distintos aspectos, ¿no? Y bueno, trabajar tanto con, no sé, una infraestructura urbana, qué pasa con las cañerías, los desagües, ¿no? La electricidad, la limpieza, la alimentación, etcétera, hasta, bueno, podemos decir en lo digital, y ahora voy a dar algunos ejemplos, bueno, qué pasa con esa infraestructura de lo digital. Y ahí hay como algunos rasgos que a mí me parece que nos sirven para pensar de nuevo en lo escolar y qué está cambiando en el contexto actual. Uno es un enfoque material, de eso que organiza los intercambios, un enfoque que es material pero también relacional y ecológico, o sea, no es el celular aisladamente, o de nuevo no es, ¿no?, la computadora o la máquina con un ser humano sueltos, sino es más bien poder pensar de manera relacional y como ecosistema, bueno, ¿qué está armando esa interacción? Por ejemplo, en una escuela, por ejemplo, en mi casa, o en una oficina, o en una empresa, ¿no? Por otro lado, bueno, esta perspectiva pone de relieve la importancia de actores no humanos que vuelven ciertas cosas posibles, y ahí voy a dar algunos ejemplos rápidos, pero bueno, ingeniería, arquitectura, y lo que ahora está tomando los estudios digitales, ¿no? Poder ver esto que aparece como invisible, de nuevo los desagües, la electricidad, ¿no?, que uno solo los ve cuando fallan, pero si no los da por sentados, ¿no? Bueno, y lo digital hoy en gran medida todavía, bueno, en algunos países podemos decir que menos, porque la conectividad es mala y porque siempre estamos teniendo que reiniciar, pero
cuando funciona, en general ya se va volviendo invisible, y quizás todo el trabajo de la infraestructura, de los estudios sobre la infraestructura, es visibilizarlo y es ver, bueno, qué nos permiten hacer, qué nos dificultan, qué organizan, ¿no? Qué desorganizan. Entonces, esto por el lado de infraestructuras. Por el lado de conocimientos, a mí me interesa mirar, y con esta perspectiva pedagógica que ya aclaré, bueno, qué saberes se movilizan, ¿no? Qué prácticas de conocimiento específicas se dan. La escuela fue un espacio-tiempo, podemos decir, donde se daba un cierto tipo de trabajo con los conocimientos, por ejemplo, estudiar, por ejemplo, ¿no? Bueno, acercarse a ciertas referencias, ¿no? O discutir ciertas referencias. Esas prácticas son diversas, hay algunas, uno podría decir, bueno, una es el estilo más de memorización, aunque la memorización puede funcionar en, yo diría, prácticas de conocimiento diferentes, no solo en una, pero uno podría decir, bueno, hay algo que está más orientado a la repetición de aquello que dice la o el maestro, y aquel otro que funciona más en torno a preguntas, o a un diálogo, o a una conversación, o a un proyecto más autónomo de conocimiento. Bueno, estos han sido prácticas de conocimiento específicas en general de la escuela. No solo, pero uno podría decir si tienen una especificidad, ¿no? Entonces, pensando de nuevo en esta perspectiva material sobre las prácticas de conocimiento, bueno, poner de relieve qué artefactos, qué instituciones, qué personas, ¿no? Han movilizado, qué saberes y qué modos de conocer. Entender también ahí que hay flujos, ¿no? que hay modos distintos de conocer, que hay autoridades. Y como un ejemplo, bueno, uno de los autores para mí referentes en esta línea de infraestructuras de conocimiento es un investigador que trabaja lo que él llama infraestructuras de conocimiento para el antropoceno, y entonces, bueno, cómo se ha construido un conjunto de conocimientos sobre el cambio climático, ¿no? Entonces ahí quiénes han intervenido, cómo han intervenido, a través de qué registros, bueno, no sé, mapas, sensores, ¿no? Informes, observaciones, censos, etcétera, ¿no? Entonces él bueno, quiere ver, él dice, bueno, las infraestructuras de conocimiento también permiten ver algo de la escala, ¿no? Aquello que se registra, que se moviliza, que se transporta a otros lugares, que se hace visible para otros, ¿no? Es toda esta línea de investigación. Entonces, bueno, también voy a ir rápido, pero con esta idea de infraestructura hay una línea teórica que a mí me resulta muy interesante, que viene en principio de Walter Benjamin, un gran crítico alemán de la cultura de principios del siglo XX, pero que en el último tiempo ha sido tomado por otros autores, no importa tanto los nombres, pero ellos miran a la cultura como infraestructura también, ¿no? Y como medios infraestructurales, ¿no? Una idea de medios que no es la televisión o internet como medio, sino es más general, ¿no? Y esta idea más general es, bueno, hay que pensar en cómo se registra, cómo se preserva, cómo se transmite y cómo se procesa la experiencia humana, todos verbos importantes. Bueno, ahí por supuesto estuvo la escritura, pero también el dibujo, y después la fotografía, y ahora voy a dar algunos ejemplos, pero ellos también se ponen a mirar, bueno, no sé, el gramófono, no, sí, gramófono, es de fono. Bueno, obviamente el teléfono, digamos, el cine, la máquina de escribir, ¿no? Bueno, distintas tecnologías que han tenido sus efectos en qué tipo de saberes circulan, ¿no? Y también, bueno, miran también la configuración de calendarios, y calendarios, digamos, uno podría decir en papel o impresos o digitales, pero en todo caso una cierta inscripción del tiempo, que de nuevo, ¿no? Produce algo, se inscribe y se pone a circular, y se hace conocible, y se hace transportable y visible por otros, ¿no? Y en ese sentido, bueno, toda la idea de infraestructura es también de algo que viaja en el tiempo y el espacio. Yo hago un calendario hoy, pero si lo imprimo, lo pongo en papel, lo pongo en la pared, le tomo una foto y lo circulo, bueno, esto va a viajar, ¿no? Digamos, en ese sentido de lo transportable es importante, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí también ellos trabajan el tema del tiempo, ¿no? Y el tiempo profundo de los medios, lo llama Zielinski. Y ahora voy a dar un ejemplo, bueno, este es un ejemplo de la escritura, ¿no? Este es un trabajo de una exposición arqueológica sobre lo que se cree, porque se encontraron estas tablillas
en la antigua Mesopotamia, que era algo parecido a una biblioteca, un lugar donde se guardaban documentos escritos, que en ese caso no eran en papel, sino eran en piedra o en madera, ¿no? Entonces ahí tenemos, bueno, una forma de inscripción que está, que llega hasta hoy, podemos decir, ¿no? Que no sé, tendrá, creo que si recuerdo bien, del 3000 a.C., bueno, ha viajado mucho en el tiempo, pero aquí hay otro ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con la fotografía, y acá tomo a una autora que también sigue mucho a Benjamin, que ella trabaja la idea del cine, bueno, se llama Marianne Doan, ella tiene un libro, tiene varios libros, pero uno que a mí me interesó mucho se llama La emergencia del tiempo cinemático, y ella dice, bueno, no habla solo de cine, sino habla también de fotografía y en general de todo el cambio tecnológico que se da en la segunda mitad del siglo XIX, y ella dice que somos herederos de ese cambio, que tiene que ver con empezar a capturar el tiempo, ¿no? Ya sea esto con el fonógrafo, que, bueno, que aquí vemos, esta es una imagen para mí sumamente interesante, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con algo de literatura argentina, pero hay un gran poema nacional, el Martín Fierro, de fines del siglo XIX, que entroniza al gaucho, ¿no? Y hay un intento en estos años, 1894 o por ahí, de hacer un libro en fotografías, ¿no? De contar este poema nacional en fotografías. La fotografía era todavía una práctica muy cara, muy elitista. Francisco Ayerza era un señor de la oligarquía argentina que dirigía una sociedad de fotógrafos amateurs, que eran todos señores ricos en general. Creo que había 2 mujeres, pero básicamente eran señores muy ricos, y ellos, bueno, trataban de documentar la vida, crear una iconografía nacional, capturar el tiempo, y a mí me resulta muy interesante esta imagen porque ahí podemos ver una cierta construcción visual de qué se quiere archivar y qué se quiere mostrar del gaucho, este personaje emblemático de esa identidad nacional que se quería afirmar. También se inventaba, ¿no?, a un gaucho presentable, decente, entre comillas. Bueno, esa es otra conversación, pero fíjense cómo aquí hay una fotografía, tenemos que darnos cuenta que aquí había alguien con una máquina bastante pesada, fotográfica, que sacaba la foto, ¿no?, y que estaba armando esta escena para archivar y construir una memoria nacional, y que en esa imagen pone junto con el rancho, ¿no?, de barro, etcétera, los gauchos vestidos de manera tradicional. Bueno, otro aparato muy nuevo, además de la cámara que no se ve, acá está el fonógrafo, ¿no?, y estos gauchos escuchando música en el medio de la pampa. Bueno, esta idea de que hay que capturar el tiempo, digo, también inventar una noción de tiempo, es una idea muy importante, y yo creo que esta es parte de estas nuevas infraestructuras de conocimiento que en un punto no son tan nuevas, aunque están cambiando mucho, ¿no? Hay algo que inaugura la fotografía, que inaugura el fonógrafo, que sigue después, bueno, el cine, que es muy importante en términos de buscar capturar un pedazo de tiempo y proyectarlo hacia el futuro, ¿no? Y lo que dice Doan es que, bueno, esto libera el impulso archivístico, ¿no? Bueno, esta idea de que hay que archivar el momento, hay que registrar el momento. Entonces, hago un paralelo con lo que pasa hoy, de nuevo volvemos a las redes sociales, a la presencia muy fuerte de los celulares, de las cámaras de los celulares, ¿no? En muchos sentidos, los celulares hoy, más que medios de comunicación en términos del habla, de los viejos teléfonos, bueno, son cámaras, ¿no?, que tienen otras funciones, que permiten proyectar, transmitir, etcétera. Y bueno, ya hay una idea, digamos, ya de lo que se quiere capturar acá, no es esta idea como era lo de Francisco Ayerza, ¿no?, un momento, una iconografía nacional, algo que funde, ¿no?, una identidad nacional, algo que funde el futuro. Es más bien una idea mucho más efímera, ¿no?, un archivar la comida, que registrar y archivar y difundir la comida que como, el momento en el que estoy, ¿no? Nada, ¿no? Y todas estas cosas que aparecen muy claramente en las selfies, ¿no? Y bueno, estos vienen de una tesis que dirigí que trabajó el tema de las selfies, ¿no? Pensando en las infraestructuras digitales, yo quiero poner algunos ejemplos de qué es lo que incluye y cómo mirar las infraestructuras digitales. Bueno, por un lado, darnos cuenta que para que tengamos esta
conectividad que hoy estamos teniendo, para que tengamos esta computadora, en mi caso por lo menos, y ustedes esa proyección y también sus computadoras o sus celulares, bueno, son necesarias muchas cosas que no vemos, bueno, cables submarinos, tiene que haber centros de datos y flujos de datos, tiene que haber software para administrar la red, bueno, y hardware, como mencionaba. Tiene que haber también redes de comunicación no terrestres, mucha de nuestra comunicación hoy pasa vía satelital, ¿no? Y ahora voy a dar un ejemplo. Tiene que haber de nuevo dispositivos y conexiones, ¿no? Y solo por tomar este ejemplo, esta es una imagen que produjo la Agencia Espacial Europea en 2018, de lo que no vemos, pero está ahí, ¿no? Actualmente hay rodeando a la Tierra 3.372 satélites, bueno, actualmente no, ya son más, pero esto es un dato de 2021, y en ese momento, bueno, tanto Starlink, que el dueño es Elon Musk, y ahí viene junto con Tesla una parte muy importante de su fortuna, y Amazon son los grandes dueños de toda la comunicación satelital, de los satélites, ¿no? Bueno, hay un montón de cuestiones ecológicas para pensar respecto a toda esta tecnología que está lanzada al espacio, de lo que está haciendo, ¿no? De lo que está haciendo con el aire, con el medio ambiente, con el espacio más allá de la Tierra, etcétera. Pero bueno, es parte de esa infraestructura que se nos vuelve invisible, sin la cual no podríamos funcionar, por lo menos no podríamos hacer esto, ¿no? Muy brevemente, aunque puse un montón de imágenes, pero las voy a pasar rápido, me interesa mirar algo que también se vincula a uno de mis temas de investigación, que es una perspectiva más histórica respecto al espacio y la arquitectura escolar, y ahí me detuve y escribí, bueno, sobre las ventanas, sobre los patios, sobre los baños, ¿no? También como parte de artefactos que damos por sentado, pero que organizaban, ¿no? Si uno mira esta imagen, acá no está la ventana, y tiene una ventana que en un sentido hasta para el fotógrafo, ¿no? Lo que hace es dar luz, pero esta otra ventana es una ventana muy protagónica, ¿no? De toda una idea pedagógica, de abrir la escuela, de plantearla, ¿no? de la naturaleza, de un contacto con la ciudad o con el barrio, etcétera. Algunos otros intentos de reforma arquitectónica, reforma pedagógica, fue directamente abrir el aula, ¿no? Esta es una escuela que hace un inmigrante austríaco en Estados Unidos, emigrado por la guerra y huyendo del nazismo, y él arma una propuesta de una escuela modelo, que es una escuela como de ventanas y puertas abiertas, y esta línea de continuidad, o sea, romper esta infraestructura del espacio escolar de la escuela moderna, como veíamos aquí, más cerrada, más oscura, ¿no? Definida por las 4 paredes y alguna que otra ventana, a otra cosa, ¿no? A una idea de que hay que salir, de que hay que abrir, de que esto de encerrarse no es bueno, ¿no? Y después vamos a ver algunas otras derivas. Otro ejemplo para mí muy interesante, los baños escolares, ¿no? Estos lugares que conectan lo público y lo privado, y también una política de la intimidad. Bueno, escribí sobre esto, para mí es un tema fascinante y es un analizador de la escuela bien interesante. Me baso mucho en trabajos que hizo Rem Koolhaas, un arquitecto muy conocido y con todo un grupo de investigadores, respecto a lo que él llama los fundamentos o lo fundamental de la arquitectura, y entonces habla de puentes, de paredes, de ventanas, de baños, ¿no? De escaleras, de techos. Y en el caso de los baños, él dice, bueno, el baño como lo conocemos fue posible cuando se juntaron varios desarrollos ingenieriles, industriales, ¿no? Bueno, el papel higiénico, cómo disponer de los desechos, de los olores, ¿no? La cuestión del agua, la cuestión de los desagües, los materiales que pudieran ser higiénicos o no, ¿no? Entonces yo lo que hice, bueno, fíjense, esto es algo, no sé si tengo aquí el año, pero es fines del siglo XIX, todavía había modelos comunales de baño, ¿no? Nosotros vemos esto y decimos, wow, ¿no? Hacían todos, iban al baño todos juntos, ¿no? Y hacían uno al lado del otro. Bueno, y por un lado está una idea del baño comunal y una idea también del baño afuera, porque iba a un pozo negro, porque no se podía disponer, ¿no? De los desechos, etcétera. Y entonces, bueno, empiezan a aparecer ahí otros actores importantes como la industria, la ingeniería, ¿no? Bueno, esto de qué recursos hay y qué materiales hay, que son muy importantes para pensar en estos desarrollos, ¿no? En esta
infraestructura de lo escolar, ¿no? ¿Quién puede vender? ¿Quién compra? ¿Quién decide? Empiezan a aparecer ya en los baños dentro de las escuelas hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, pero fíjense también, yo trabajé cuando trabajé la historia de los planos, de los baños escolares en Argentina, fue muy interesante empezar a ver que había ya mapas de infraestructura, de los desagües, ¿no? Y por dónde van las aguas, ¿no? Y bueno, todas estas líneas, esto de los flujos, ¿no? Acá la escalera, los baños y a dónde van las cosas. Esto quiere como marcar que van hacia abajo, ¿no? Todas estas flechas y de los baños, ¿no? Como, bueno, de aquí todos estos flujos de materiales y estos diseños, ¿no? El plan de aguas sanitarias, bueno, y estas son reforma tras reforma, ¿no? Para ir modernizando y acomodando los nuevos lineamientos constructivos, higiénicos, pedagógicos, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de baños hay, ¿no? Este es un archivo del Ministerio de Obras Públicas que es fantástico porque es un archivo organizado por escuelas, que tiene fotos, tiene mapas, planos, bueno, tiene un montón de información. Esta es una foto que muestra un poco cómo era la estructura de los baños. Esta es una escuela en Catamarca, noroeste de Argentina. La escuela es de 1910, está construida en ese año. La foto se toma en 1916. Fíjense cómo hay, bueno, y yo creo que esta es una foto que en general se tomaba, bueno, nada, es una historia larga, pero aquí hay un ingeniero francés que viene a organizar todo este departamento de construcciones escolares y él trae esta metodología, que era muy común en Francia en ese momento, en Argentina no tanto, del antes y el después, ¿no? Entonces esta es una foto del antes de la intervención ingenieril que hay que hacer para tener realmente un baño higiénico, bueno, y está como marcado, ¿no? Como qué pasaba con el agua, ¿no? Y yo creo que hasta ponen una sombra ahí un poco ominosa para decir que esto era inadmisible, ¿no? Estos eran baños considerados modelos, ¿no? Aquí está Gabriela de Salta, bueno, el baño del Colegio Nacional de Salta, construido en 1894, la foto es de 1918, eran baños de mármol, ¿no? Tenían asientos de mármol, que era muy caro, era una época de una gran inversión estatal en las escuelas públicas, pero fíjense que ya está acá el agua, ¿no? Y la posibilidad de, bueno, la renovación, ¿no? Del agua como aparato exterior, bueno, no sé, hay un montón ya de innovaciones ingenieriles que empiezan a ser populares, ¿no? Acá hay otra foto muy peculiar porque vemos que los lavatorios y los bebederos están fuera del baño, ¿no? Entonces aquí hay entradas al baño, es el normal 6 en la ciudad de Buenos Aires, también es después de una reforma, pero no había una idea de, bueno, en el baño tiene que haber lavatorio, ¿no? Se puede tomar agua y todo junto, sino más bien como espacios separados, ¿no? Hay un sistema que estaba todavía armándose. Este es otro ejemplo y ahí podemos ver que en realidad esta habitación estaba destinada para otro uso y seguramente esta escuela que se hizo en 1910 tenía los baños afuera, pero ya en 1926 interioriza los baños y fíjense, bueno, esto, ¿no? A mí algo que me llama la atención, aquí no hay espejo, ¿no? Y el espejo es una inclusión posterior en los baños, y en realidad ahí encontré una fuente de 1950 de un gran médico muy interesado en la salud pública, Florencio Escardó, que él es como el derecho de que haya espejos en los baños como un espacio de autocuidado, de coquetería, la coquetería lo decían en francés, ¿no? Entonces, bueno, era una idea de baño distinta quizás a lo que después se fue afirmando, ¿no? Y esta idea de infraestructura, artefactos, personas, discursos pedagógicos es importante entenderla, ¿no? Como un ejemplo muy al costado, yo cuando estudié la historia de los baños también estuve estudiando algunos casos europeos y estudié mucho, porque ahí tuve un sabático en Berlín, algunas escuelas que hacen en los años 20 la vanguardia arquitectónica, muy en línea con una vanguardia política, una vanguardia pedagógica, y esta es una escuela modelo que se arma en el este de Berlín, que tenía duchas, que tenía nada, como toda una estructura sanitaria, higiénica, y bueno, y fíjense, ¿no? Como la madera, ¿no? Los artefactos que tiene son completamente otros, también duchas comunales, podemos decir, ¿no? Y que la idea de que el baño tenía que incluir la ducha, porque si hacían ejercicio físico tenían que poder ducharse, ¿no?
Actualmente los baños, esto también es una nota muy cortita, pero hay una discusión muy fuerte respecto al binarismo de género, y uno de los cambios importantes que se está planteando hoy en los baños escolares es qué pasa o cómo superar ese binarismo de género, pero uno podría decir no está tan claro que eso modifique la infraestructura, ¿no? O sí, o habría que pensar, ¿no? Por supuesto el baño estuvo muy asociado a varones-mujeres, pero no solo, ¿no? Vamos a las infraestructuras de conocimiento. Espero que con este viaje por la arquitectura escolar quede más claro, bueno, qué aporta esa mirada infraestructural, ¿no? Y poder pensar algo de esta relación entre artefacto, técnica, saber, ¿no? Hay una historiadora de la ciencia, de la cultura, de los medios, Lisa Gitelman, tiene muchos trabajos. Uno de los que a mí me resulta más interesante se llama Paper Knowledge, conocimiento del papel, y es una historia como en capítulos respecto a la fotocopiadora, al PDF. Bueno, yo la usé y la cité mucho durante la pandemia, pero es un trabajo que ella tiene de este año 2014, que trabaja sobre JSTOR, ¿no? Y los motores de búsqueda académicos, las bases de datos académicos, los repositorios académicos. Ella plantea esta idea que a mí me parece que es central. Estos soportes infraestructurales dejan su marca en el conocimiento que nos ayudan a producir, ¿no? Y por ahí lo que sigue me gustaría que se queden con esta idea respecto a qué marcas están dejando en el conocimiento los distintos soportes, ¿no? Entonces, bueno, tenemos formas del saber escolar más clásicos, los libros, los cuadernos, el pizarrón, los bancos, ¿no? Esta es una imagen que viene de Comenius. Una idea de libro como un bien muy escaso, ¿no? Esta es una biblioteca medieval que tenía los libros encadenados, ¿no? Y todavía sigue existiendo y la han mantenido así. Es una biblioteca que es un cuarto apenas, pero bueno, eran bienes muy escasos, muy valiosos los libros, ¿no? Y bueno, tenían esta idea de, bueno, no había que robárselos, no había que sacarlos, ¿no? Y estos libros encadenados como una idea bastante particular. Bueno, los que leyeron El nombre de la rosa o vieron la película, ¿no? Una idea de, bueno, esta idea muy gobernada por instituciones eclesiásticas, ¿no? De que monopolizaban, podemos decir, ciertos artefactos y controlaban el acceso a esos bienes, ¿no? Esto cambia con la imprenta, ¿no? Bueno, empieza ahí a plantearse la reproductibilidad, ¿no? La posibilidad de reproducir, y ya no hace falta encadenar el libro porque hay muchas copias, ¿no? Miles de copias literalmente, incluso en la Edad Moderna, en el siglo XVII, XVIII. La portabilidad, ¿no? Del libro, que cambia completamente la relación con el libro, y también la finitud, y esto es en relación a lo que vamos a ver con Internet, que no está claro dónde empieza y dónde termina. Un libro empieza y termina, bueno, y esto tiene ventajas y desventajas, ¿no? Tiene más estabilidad, pero también, y más portabilidad, y al mismo tiempo, bueno, no se puede actualizar con la misma frecuencia que se puede actualizar una página web, ¿no? Esto, bueno, claramente yo ahí puse una imagen de la enciclopedia, ¿no? de este proyecto iluminista. La imprenta es obviamente anterior, pero va de la mano. Yo creo que la enciclopedia sin la imprenta no es pensable, ¿no? Y hubo algo ahí de ese proyecto de imprimir, de registrar, de difundir, ¿no? Que está muy en la base de lo que después va a proponer en el siglo XVIII el iluminismo, la ilustración, como una idea de clasificar los saberes, de conocer el mundo, de la total cognoscibilidad del mundo, ¿no? Que eso también es un elemento interesante. La cognoscibilidad y también la necesidad de ordenar ese conocimiento. Esta es otra biblioteca, ya no es necesariamente la encadenada, aunque hay por ahí unas cosas que no está tan claro, ¿no? Estas cosas que tienen, pero más bien parece que tienen que leerlo ahí cerca. Pero en todo caso lo que me interesa, bueno, es esta idea de un orden en función de campos de conocimiento que también empiezan a complejizarse, y aquí también hay una infraestructura de conocimiento, ¿no? Uno podría decir la biblioteca, los museos, los archivos, las escuelas han sido instituciones que parten de esta infraestructura del conocimiento que podemos llamar moderna. Había escuelas antes, pero no las escuelas como las conocemos, ¿no? Era otro tipo de escuelas. Fíjense este otro proyecto también para la Biblioteca Nacional, un proyecto que nunca se construye, pero un proyecto muy monumental, justo previo a la Revolución Francesa.
bueno, estos hombres sosteniendo el mundo, ¿no? Un poco este mundo a escala humana, esta idea de que hay que conocerlo todo, hay que registrarlo todo, uno podría decir ya estaba un poco presente ahí, bueno, muy monumental, ¿no? También plantea un cierto orden del conocimiento y, bueno, una escala, podemos decir, los hombres y las mujeres, pero sobre todo en ese momento eran hombres, bueno, muy pequeños en relación a ese gran orden, ¿no? Que tiene un carácter casi divino. Confronto esa idea con otra idea de la biblioteca, una biblioteca, y salteo muchos años, pero la biblioteca de Avi Warburg, un gran historiador del arte alemán, muy interesante, que él arma una biblioteca en su, bueno, prácticamente en su casa, bueno, tenía mucha plata y arma un instituto con su biblioteca. La biblioteca era circular, ¿no? Y esta es una idea muy interesante, la biblioteca como un espacio de trabajo, como un espacio de intercambio. Ya vemos ahí que esa idea del repositorio, ¿no? Si uno la compara con esto, bueno, es otra, más allá de que esta imagen es interesante porque hay conversación, ¿no? Hay caminata, digo, también están acá los libros, pero y acá hay algún globo terráqueo, ¿no? Hay distintos artefactos en esto. Pero aquí, bueno, también vemos una idea, yo diría, más contemporánea, ¿no? De trabajo, de ordenamiento. De hecho, bueno, Warburg es uno de los, para mí, más desafiantes historiadores, en el sentido de que en su Atlas Mnemosine, que es su intento de hacer un gran compendio de imágenes de la historia de la humanidad, él arma paneles que juntan cosas muy disímiles y trata de romper la linealidad cronológica, ¿no? Y un poco esta idea de los circulares también, una idea de que no hay que tener, ¿no? Lugares tan separados rígidamente, sino más bien espacios de conversación que puedan mezclar las cosas, ¿no? Si pensamos la escuela desde estas características, también me parece a mí que sirve pensar algo de esto respecto a qué arman los artefactos de la escuela como formas de trabajo con los conocimientos. Bueno, esto lo trabajé bastante en la pandemia, quizás algunos de ustedes ya lo escucharon, pero esta idea de, bueno, de que hay que, por ejemplo, el pizarrón y el cuaderno armaban una dupla que permitió una forma didáctica que fue esa combinación de la lección docente con el ejercicio individual, ¿no? El pizarrón como un lugar donde se podía ver algo, se podía corregir, se podía participar, confrontar lo que cada quien escribió con eso que está en el pizarrón, ¿no? Y la idea del ejercicio, bueno, como ese cuaderno individual que se vuelve posible hacia fines del siglo XIX, cuando el papel es más barato. Entonces, de nuevo, esta perspectiva material, quizás, digamos, hay que verla siempre de la mano, ¿no? Hay ideas que empiezan a surgir también cuando hay posibilidades materiales de desarrollarlas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, un cuaderno de ejercicios en la que importa, ¿no? Y esto lo trabaja muy bien Jan Ebrard en este texto, bueno, importa ese proceso de trabajo con el saber, porque me puedo equivocar, ¿no? Y está bien que me equivoque, y la escuela puede ser un espacio para el error, y en realidad el cuaderno tiene que dejar constancia de esto para poder trabajar sobre eso, ¿no? Entonces esto es una idea que ya está presente desde fines del siglo XIX, es muy importante, yo diría, en el siglo XX, ¿no? Como con otro tipo de pedagogías que llamamos pedagogías nuevas, pedagogías socioconstructivistas o de distinta manera, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando hoy? ¿Qué es lo que trajeron los medios basados en el tiempo? Y aquí quiero poner en línea, bueno, lo digital con el cine, con la televisión. Bueno, trajeron una idea de que la escuela iba a ser más interesante, más divertida, ¿no? Hay toda una promesa de estos medios basados en el tiempo que van a traer lo contemporáneo, que van a traer lo actual, lo van a enseñar de manera interesante también. Este es otro libro que salió hace poco que es muy sugerente, diría yo, esta idea de, bueno, traer el mundo o un mundo a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, trabaja mucho con fuentes, es una historiadora de la educación norteamericana, bueno, con fuentes de revistas, ¿no? Bueno, muchas de ellas de empresas privadas, pero con esta idea de que precisamente esta imagen a mí me resulta bien interesante, como una película, un reel de la película, ¿no? Está literalmente trayendo el mundo, y bueno, como esta idea, ¿no? De que hay que, bueno, y la americanización en el sentido de que va a haber una formación nacional a través del cine, ¿no? Pero a mí me interesa un poco
pensar cómo estos artefactos ya están planteando, bueno, otra cosa que el libro, ¿no? Están convocando otro tipo de sentidos, están convocando otro tipo de atención, ¿no? Están teniendo otras promesas, uno podría decir. La televisión educativa, que tuvo sus momentos y tiene todavía sus momentos, en la pandemia también los tuvo. Bueno, pero esta idea inicial, esta es una publicidad de 1968 que a mí me da hasta cierta ternura, ¿no? Porque la televisión educativa es una maestra hablando al lado de la maestra. Uno podría decir, bueno, ¿para qué necesitamos dos maestras, ¿no? Pero todavía al principio, como pasa siempre, los medios copian mucho lo que había hasta que encuentran otro rasgo, ¿no? Pero bueno, la televisión es un cambio muy fuerte porque ya no se necesita ir al cine, sino que la televisión implica traer el medio, el artefacto al hogar, al aula, ¿no? Y es un cambio bien fuerte. Y de esta época data toda la reflexión de Marshall McLuhan, un gran teórico de la comunicación, muy discutido, muy controvertido. Hay muchas cosas que a mí particularmente me parecen muy discutibles, una perspectiva muy colonial, muy patriarcal, pero sin duda es uno de los que pensó, se tomó más en serio este cambio tecnológico y qué implicaba para las escuelas, ¿no? Y él es uno de los que dice la escuela se terminó. En el marco de los medios electrónicos, como la televisión, la computación recién estaba empezando, él está escribiendo en los años 60, ya está por supuesto la computación, pero todavía es minoritaria, es muy cara, ¿no? Está en ciertos centros universitarios, no se avisoraba lo que después fue la computadora personal, mucho menos los celulares. Él estaba pensando en la televisión y dice, bueno, el aula es un lugar de detención obsoleto, un calabozo medieval, ¿no? Y hay que terminar con eso. Y él dice, bueno, lo que tiene que ser el estudiante del futuro va a ser verdaderamente un explorador, un investigador. Fíjense cuánto de esta retórica está muy presente y a mí me interesó estudiarlo porque creo que los años 60 es donde se arman las claves pedagógicas de la computación, de los medios digitales, y hay uno o dos lugares donde se arma esto, en Boston, MIT, ¿no? Y todo el grupo que está armando ahí un nuevo pensamiento sobre la computación, Harvard y otros grupos, que juntan gente de diseño, de psicología, antropólogos, ciencias de la computación, y el otro centro es California, ¿no? Bueno, California después va a despuntar, pero el MIT también siguió siendo muy importante en términos de armar, bueno, yo diría una epistemología, ¿no? Y hasta una estética, ¿no? De lo que deben ser los medios digitales, ¿no? Y esta idea del conocimiento que tiene McLuhan me parece muy reveladora. Para él, bueno, hay que ser explorador, investigador, un cazador que circula por el nuevo mundo educativo de circuitos electrónicos, tal como el cazador tribal circulaba por los bosques, ¿no? Bueno, esta frase merece una crítica enorme por su visión colonial, patriarcal, ¿no? Y un montón de aspectos. Pero nos da una idea respecto, y yo creo que es bastante reveladora de cómo se piensa que hay que ir a la selva de los signos y cazar, ¿no? Y aprovecharse, bueno, es bien moderna, extractiva, ¿no? En muchos sentidos. Inspirados por McLuhan, hay un grupo de arquitectos que trabajan en un diseño, ellos lo llaman nuevas escuelas para nuevas aldeas, eso también es bastante llamativo. Y podríamos decir, esta es la imagen de la portada, ¿no? Que esta utopía de futuro es más bien una retropía, ¿no? Es una vuelta, vamos a educar abajo del árbol, ¿no? La escuela fue un momento particular, pero la escuela moderna, la escuela con 4 paredes o con un edificio escolar ya no va más, lo mismo para todos ya no va más, ¿no? Y entonces, bueno, este grupo de arquitectos inspirados y en diálogo con McLuhan empiezan a plantear ideas de cómo tiene que ser esa educación del futuro. Y básicamente se oponen a la idea de lección, de nuevo. La lección está mal, tiene que haber un conocimiento individualizado y tiene que haber un libre acceso, de nuevo la navegación, la exploración, el ir a cazar, conocimiento. Entonces dicen, bueno, esta idea de la educación del anfiteatro no va más. La propuesta es, y eso nos da bastante risa, ¿no? Una idea de medio de escafandras, ¿no? De buzos, con un cablecito, porque no imaginaban todavía el wifi, ¿no? Que van a estar ahí sentados con un cablecito, recibir la información por vía electrónica, ¿no? De cualquier manera, pensemos que hasta ese momento lo que teníamos era la televisión, o sea, están
tratando de imaginar otros medios que todavía no existían, ¿no? Y esta escafandra con un comando y que nos va a mostrar imágenes, ¿no? Otras ideas que tienen es esto, ¿no? Acá hay una persona vista desde atrás, sentada en un sillón mirando una pantalla, esto podría ser perfectamente una imagen contemporánea, y también piensan en esta imagen de aula, ¿no? En la cual hay alguna mesa, pero básicamente cada quien se va a su cabina y recibe la transmisión en su cabina hecha a medida de los intereses de cada quien, ¿no? Otra imagen que proponen es esta idea del drive-thru tipo McDonald's, ¿no? Uno va, pide su hamburguesa, pide saber su información escolar, la recibe y se va, ¿no? Y bueno, con la idea además de desarmar completamente un espacio-tiempo suspendido, diferenciado, ¿no? Que proponga otro tipo de trabajo. Para ellos el conocimiento, los saberes que importan, se distribuyen como información y punto. Uno va, consume y se va, ¿no? Esa es un poco la idea que tienen. Bueno, uno podría decir cuánto de esto no está a la base, y mi hipótesis es que hay mucho de esto, ¿no? En lo que es hoy el trabajo de Google, en lo que es hoy las bibliotecas digitales. Podemos decir, bueno, no fue esa imagen que tenían, ¿no? Qué sé yo, como esta o esta, el aula contemporánea todavía sigue siendo bastante parecida a un aula, aunque hay cambios muy importantes. Esta es una foto del 2017 que a mí me resulta interesante, de una escuela en Baltimore, que es una nota que está denunciando la participación de las empresas privadas en la educación norteamericana, y bueno, y ahí vemos, bueno, un aula multicéntrica, muy vinculado a esto de múltiples centros de interés, ¿no? Muy de pedagogía nueva. Lo importante de la interacción pasa por aquí, ¿no? Esta nena, este nene con sus, como dicen aquí en México, los cascos, ¿no? Con sus audífonos, con su propio, digamos, ambiente sonoro, mirando a la pantalla, o este chico un poco distraído, no sabemos si mira a otra pantalla, si mira a la ventana o qué, pero de cualquier modo yo diría, bueno, el dato también muy importante es que hay una visión de una marginación de las y los docentes, ¿no? Hay una idea de, bueno, estamos ahí mirando y más bien viendo cuándo intervenimos, porque lo importante aquí ya desplazó completamente una autoridad docente. Bueno, acá hay otra escena en donde pasan otras cosas, pero acá también hay otra escena en donde hay chicos explorando solos, un poco a la manera de McLuhan, ¿no? Bueno, hay que explorar, hay que navegar, hay que cazar, ¿no? Por ese lado. Estas son imágenes de México, la infraestructura digital es muy distinta, ¿no? Es mucho menos. Esta es una escuela muy pobre, una escuela en una zona semirural del Estado de México, pero fíjense, sin embargo, a mí me interesaba también cómo se comparten cosas en el celular y cómo el celular está presente aún en contextos de poca conectividad, de muy escasos recursos. Los celulares están ayudando a resolver la tarea, están siendo el foco de atención, están siendo el eje de interacción, están siendo el lugar por donde pasan muchas de las comunicaciones, ¿no? Estos chicos y chicas cuando salen al recreo están jugando con el celular todo el tiempo, ¿no? Y a veces en clase también terminan la tarea, y es muy habitual que las o los docentes les digan, bueno, ahora tienen tiempo para jugar, y bueno, se ponen a jugar en sus celulares cuando tienen, y los que no, se aburren, ¿no? Entonces ahí me parece a mí que también hay que pensar en las distintas formas de la digitalización, por supuesto muy heterogéneas, muy desiguales, pero igual muy presentes, ¿no? Muy presentes, y también muy presentes en una aspiración de que lo que vale es eso, es estar conectado, es pertenecer a ese mundo, ¿no? Algunas notas, y con esto voy a ir cerrando, bueno, ya me acerco a la última parte. Las prácticas de conocimiento, y volviendo a estas infraestructuras de conocimiento, y estar atentos a este comentario que yo mencionaba de Gitelman, ¿no? Bueno, los soportes dejan su huella en el conocimiento que nos ayudan a producir. ¿Qué pasa si el conocimiento se vuelve buscar información, como de hecho hoy lo vemos en muchas clases, ¿no? Investigar se volvió igual a buscar información. Los nuevos repositorios son Google y YouTube, que es la misma empresa en general, son básicamente los grandes repositorios a donde vamos a buscar todos. Esos grandes repositorios se organizan según algoritmos que son, por supuesto, propiedad de una empresa privada que hace dinero con los algoritmos de búsqueda, y que están organizados por la popularidad, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que básicamente los que figuran primero, hay operaciones
de mercado, se puede comprar la publicidad, se puede lograr poner cosas más arriba, pero en general lo que figura, en general se avisa de eso, no en todos los casos. Lo que figura primero son los sitios más visitados, y aquí hay lo que Van Dijk llama este algoritmo de la popularidad, ¿no? Así como en Twitter o en Instagram o lo que sea, lo que vale ser popular, también en las prácticas de conocimiento empieza a aparecer una autoridad que es la de el sitio más visitado, no el sitio más correcto, el sitio más visitado, ¿no? Por otro lado, hay mucho que tiene que ver con una indexación, ¿no? Bueno, esto con las formas de búsqueda, con las palabras que se reconocen, ¿no? Y una indexación que tiene mucho que ver con esto de nuevo, ir registrando toda la vida, ¿no? Y bueno, esta idea que también dice Van Dijk, bueno, ¿qué pasa en este momento, pensando en las prácticas de subjetividad, en la cual darse a conocer o expresarse tiene mucho que ver con autopromocionarse, ¿no? Y en ese sentido con una suerte de mercantilización del yo, ¿no? Más que una suerte, eso sucede, ¿no? Una investigación, y creo que yo les pasé la publicación que hicimos de esto, pero bueno, también hay una investigación acá en México sobre esto mismo y estamos viendo si la ampliamos en otras direcciones. Tiene que ver con los usos de YouTube para estudiar, y para mí esto fue muy interesante y empezó por una pregunta, por un trabajo que yo hacía con mis estudiantes de posgrado, que me contaron en una actividad, estábamos viendo, bueno, cómo leen, qué leen, y me decían, bueno, yo estudio con videos de YouTube. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo estudias con videos de YouTube? ¿Cómo subrayás? ¿Cómo seleccionás? No, bueno, para mí es importante tener la voz, tener el cuerpo, entiendo más que si leo un texto, ¿no? Entonces dije, bueno, si esto está pasando a nivel de posgrados, bueno, ¿qué estará pasando a nivel de la secundaria? Bueno, entonces ahí nos fuimos con una tesis y con un trabajo de investigación en Argentina a tratar de indagar, bueno, qué pasa, ¿no? con esta nueva economía de la atención. De nuevo, la atención está muy mercantilizada, cómo se estudia en ese marco. Entonces lo que dicen los estudiantes sobre todo es, bueno, que sean videos cortos, que sean videos graciosos, que sea información pero que sea atractiva, ¿no? Que tengan un chiste ahí metido, que sean fáciles de digerir, ¿no? El gran criterio para seleccionar es que no dure más de 3 minutos. ¿No? Y uno ahí ve un problema respecto a estas nuevas prácticas de atención que tienen que ser como muy impactantes, muy de eslogan, ¿no? No hay tiempo para la complejidad, no hay tiempo para un argumento largo, no hay atención, no hay disposición a la atención, ¿no? Y me parece que, digo, estoy diciendo como muchas generalidades y hay que mirarlo en detalle, y ahí encontramos algunas diferencias interesantes entre escuelas que tienen preguntas o tienen pedagogías que plantean preguntas respecto a Internet y escuelas que no las plantean, ¿no? Los que plantean preguntas hacen más o menos las mismas cosas, pero son conscientes de que algo se pierden, y también tienen un poco más de disposición a ir a un video largo si lo necesitan, ¿no? En las otras directamente hay una idea, bueno, lo que me ayuda a resolver la tarea. Por supuesto acá hay un modo escolar, ¿no? Que era muy burocrático y es muy burocrático, que también opera, ¿no? Pero en todo caso vemos que ahí hay una infraestructura nueva, ¿no? Últimos 2 elementos que diría de estas nuevas infraestructuras del conocimiento, bueno, el hipertexto claramente, ¿no? Y acá esto también lo trabajó mucho Roger Chartier, que es un gran historiador de los textos, y él dice, bueno, el problema con el hipertexto, bueno, te abre, ¿no? O sea, rompe esta unidad de texto en todos los links, ¿no? Y en ese sentido quiebra esa idea de una linealidad, y hay una estructura mucho más, lo llama Guben arborescente, ¿no? Que puede ser fecundísima, dice en términos de lo enciclopédico, pero que también vuelve más difícil entender un argumento o seguir un argumento, o de nuevo, ¿no? Quedarse, no distraerse y seguir un argumento de principio a fin, ¿no? Y lo que dice Chartier, que me parece muy interesante y que tiene una visión más crítica que Roman Guben, dice, bueno, lo que está haciendo hoy el hipertexto es transformar los textos en bancos de datos, ¿no? Un poco con este mismo criterio de extraigo fragmentos, dónde está la información que necesito, ¿no? Y ahí voy, y es la definición, en vez de ver esa lógica de la totalidad y un estilo argumentativo, ¿no? Dentro del cual puedo leer un segmento de un texto, ¿no? El otro rasgo que me parece importante respecto a estas infraestructuras es que también demandan, y esto lo están trabajando mucho la gente que trabaja infraestructuras digitales en las escuelas, la interoperabilidad, es decir, qué es lo que demanda moverse del cuaderno
al Google Classroom, del Google Classroom al pizarrón, o al Teams o al Zoom, como estamos ahora, ¿no? Entonces, bueno, acá hay dos imágenes que hicieron profesores durante la pandemia, que era esto, bueno, de cómo aparece en el WhatsApp una idea, que parte, no sé cómo hacer esta actividad, qué parte no entendiste, nada, no sé cómo empezar, entonces se graba un video, se sube a una plataforma, se vuelve al WhatsApp, ¿no? Todo esto demanda un montón de trabajo que también hay que ponerlo de relieve, ¿no? Entonces, de nuevo, las personas que están conectando y logrando, digamos, no es simplemente que la información va por modos no humanos, sino también pasa por las y los humanos y demanda un montón de trabajo de nuestra parte, ¿no? Este es otro ejemplo similar de un profesor que, bueno, que es profesor de circuitos de una escuela técnica en la ciudad de Buenos Aires, y bueno, que él muestra todo lo que tenía que hacer un viernes de pandemia, y bueno, efectivamente era ir por todos lados, ¿no? Entonces cierro, también muy breve, da para mucho más. Bueno, el fin de qué, el comienzo de qué, de nuevo poder pensar a la escuela en su condición histórica, en su condición de una infraestructura del saber, infraestructura de conocimientos que va cambiando, que ha ido cambiando, bueno, que tenía mucho que ver con una cultura de lo impreso, del libro, que hoy está yendo en otras direcciones, pero que también está tratando de trabajarlo y también se ha ido actualizando, por ejemplo, en las preguntas, las conversaciones, las exploraciones, que no son lenguajes ajenos, ¿no? Y ahí hicimos un ejercicio en estos últimos años, en la pandemia, y también el año pasado, ya un poco cerrando la pandemia, respecto a visibilizar infraestructuras. Comparto 2 o 3, pero fíjense, bueno, nosotros trabajamos mucho con el concepto de entornos sociotécnicos, que tiene mucho que ver con el concepto de infraestructura, tiene una raíz un poco distinta, teórica, pero va en una dirección parecida. Y por ejemplo, estos colegas empiezan a ver, bueno, es importante la ventilación, la iluminación, por supuesto, y también esto, la pandemia lo volvió muy visible a la cuestión del aire, ¿no? Que antes dábamos por sentado. Bueno, este es un esquema, yo diría, muy básico, pero que empieza a plantear, bueno, hay distintos tipos de artefactos con los que estamos trabajando. Este es un esquema un poco más complejo. Si se fijan, casi todos están saliendo del plano escolar, ¿no? Del plano del aula, de un dibujo del aula, están pensando en diagramas que están ya rompiendo las paredes del aula. En este caso sostiene el aula, pero está planteando que en realidad hay muchas cosas que la atraviesan, ¿no? Y personas y artefactos y medios, ¿no? Y plataformas. Este es otro caso de lo virtual y lo analógico, podemos decir, lo presencial, ¿no? Bueno, también donde se forman los docentes, trae otro tipo de propuestas que viene, ¿no? A esta infraestructura, y cómo cada uno de los actores humanos y no humanos está trayendo un montón de relaciones, ¿no? Aplicaciones que utilizan. Ojo, no son los únicos, ¿no? Este es un diagrama que me resulta muy interesante porque también está abriendo aclaraciones, ¿no? Muchas. Y este último también, bueno, en este caso sí hizo una especie de plano escolar, ¿no? De mapa, de plano arquitectónico escolar, pero el dato interesante es que ella dibuja, esta persona, una idea de, bueno, de que los cuerpos están trayendo otras cosas, ¿no? Entonces podemos tener el mismo plano y podemos no tener, de hecho, celulares o computadoras en un aula como este, y sin embargo los cuerpos están, ¿no? Trayendo otras cosas. Bueno, y ella acá lo explica, pero acá se ve un poco más grande qué es lo que piensa, ¿no? Entonces, bueno, cierro con esta idea. Para mí, pensar en términos de infraestructuras de conocimiento, la escuela, en términos de, bueno, fin, nuevo comienzo quizás, ¿no? Y en todo caso, ¿qué querríamos que sea ese nuevo comienzo? Bueno, tiene que ver con visibilizar toda esa red de instituciones, de artefactos, de saberes, de personas que configuran ese trabajo que hacemos con los conocimientos en la escuela. Y también creo que es importante decir que esa no es una condición exterior, no es lo que está afuera, sino que nos configura, ¿no? Poder entender, o sea, vuelvo a esta imagen, ¿no? Bueno, está entrando con nosotros, y cuando estamos estudiando con YouTube ya estamos teniendo una idea de qué es el conocimiento, qué tengo que aprender. Esa idea del conocimiento no viene solo de los medios digitales, ha sido nutrida en muchos casos por la escuela, ¿no? Y de hecho, cuando trabajamos lo de YouTube, uno de los videos que más ven son youtubers, lo que llamamos edutubers, ¿no? Y son, no sé, el profe Julio, no sé, colombianos, españoles, ¿no? También hay algo transnacional ahí, y son profesores convertidos en youtubers, ¿no? Entonces uno puede decir, no es en una sola dirección, es más complicado.
el asunto. Pero diría sí hay una lógica hacia la tiktokización, de que tiene que ser 3 minutos, 1 minuto y medio, 1 minuto, ¿no? Y si eso va imponiendo, dejando muchas marcas, ¿no? en nuestra relación con los saberes, en lo que pensamos que es un conocimiento valioso, en el tipo de cuestiones de trabajo que estamos dispuestos a hacer, ¿no? Y cerraría con esta idea, bueno, de la esperanza de un nuevo comienzo. Para mí, y me voy a la historia y también al presente, yo creo que la educación tiene que ver con hacer mundo. Esta es una idea que viene de Hannah Arendt y de otros autores, pero bueno, Arendt trabaja mucho esta idea de mundo como aquello que excede lo individual, ¿no? Y que creo que en términos ecológicos hoy tenemos que pensar hacer mundo, una conciencia planetaria, ¿no? Darnos cuenta de nuestra coexistencia con una multiplicidad de seres, bueno, y un montón de cuestiones que están obligándonos, ¿no? a pensarnos de otra manera en el planeta. Pero yo diría ahí que es importante sostener esta demanda a la escuela de que ayude a hacer mundo, y para mí de ratos estas nuevas infraestructuras del conocimiento no ayudan a estudiar, no ayudan a desarrollar un sensorium, una sensibilidad o una sensorialidad nueva, no ayudan a movilizarse muchas veces, ¿no? Y creo que hay un lugar, y de esto hablé poco, pero me parece que es un eje que hay que trabajar mucho más, que es el de las prácticas textuales, ¿no? Y cuando pienso prácticas textuales no pienso solamente en la escritura verbal o la lectura, sino estoy pensando en distintas formas de inscripción, y ahí me sirve pensar en esta serie muy larga de milenios, ¿no? De formas de inscripción de la experiencia humana, pero que podemos trabajar una estela maya, que podemos trabajar como texto. Y estas inscripciones para mí, y este trabajo textual implica también, y podría ser un video del Joker o de lo que sea, de Batman, o, no importa, pero es trabajarlo como texto, ¿no? Y en ese sentido es poder tomar cierta distancia, es poder valorar un trabajo de autonomía intelectual versus la automatización de muchos procesos. Dámelo corto, dámelo digerido, dámelo con punch, ¿no? Y bueno, y con eso me contento. Me parece a mí que la escuela tiene que, para que haya un nuevo comienzo, en todo caso, para mí este es un punto de afirmación de un nuevo comienzo, bueno, ¿cuál es su trabajo específico, ¿no? Y no sumarse, digamos, al coro de los que venden, yo diría, bueno, espejitos de colores, sino más bien tratar de pensar, no son espejitos de colores lamentablemente, son bastante más que eso. Tiene muchos efectos en cómo pensamos el conocimiento, en cómo pensamos nuestra vida en común, y me parece que hay que partir de esto, pero de nuevo desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Que no sea simplemente, bueno, esta es la buena práctica, esta práctica tiene que seguir, pero también podemos trabajar con distintas formas de inscripción en términos de, bueno, favorecer una autonomía intelectual que permita, yo diría, bueno, prácticas más emancipatorias que la reproducción de lo automático que viene hoy desde muchas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, con esto cierro mi intervención, y bueno, sé que hablé de muchas cosas, pero ojalá que haya preguntas o comentarios, y bueno, nada, estas son también hipótesis y formas de lectura de lo que está pasando, que está cambiando muy rápido, así que hay mucho que pensar colectivamente. Muchas gracias. Gracias, Inés. Por acá en presencia hubo aplausos. No sé si los escuchaste. ¿Van de nuevo? No importa, no te preocupes. Gracias. Bueno, abrimos ahora a si hay preguntas, reflexiones que quieran hacer. Hay cansancio también por la hora de... Por acá, ahí están con 2 horas de diferencia, ¿no? Acá Antes. 3. 3 horas. Ajá. No, estamos temprano. Tan temprano, sí. Por acá ya estamos. Bueno, no sé si hay en el chat algún comentario. Sí, ahí. Que es con la idea que decías ahora mismo, que no es lo que nos rodea, es lo que nos configura, ¿no? Porque a veces en esto de las nuevas tecnologías o las nuevas formas de comunicar o de aprender, aparece a veces como excusa, como depositario de algo que no funciona, y no se lee como esto que decías, que es lo que nos configura, ¿no? A veces es complejo esto de, bueno,
el lugar docente, por ahí revisar la propia práctica también. ¿Qué pasa? Que digo, estudiar para un estudiar por YouTube que estudiar un texto que le damos a leer, ¿no? Entonces, la pregunta parece que no vuelve a la práctica docente o al hacer el rol docente, ¿no? También. Pensando en lo que Sí. Sí, sobre todo para mí, si puedo comentar algo de eso, es también salirse de esa idea de que es algo externo, ¿no? Y poder ¿no? Poder entenderlo como decías, bueno, hay algo ahí que está armándonos, ¿no? Está armándonos nuestra subjetividad, nuestras formas de conocer, ¿no? Y por ahí también cierta fantasía en parte de las y los docentes, bueno, yo puedo no hacerme cargo de esto, ¿no? Que dejarlo afuera. Y aunque no entren, y bueno, prohíbo los celulares. Yo no digo, por ahí hay que prohibirlos, no digo que no, pero porque son muy distractores, ¿no? Y de nuevo,